ustedes ven la distribución de los vientos en Lima, ¿de dónde a dónde van? De sur a norte. El aire viene de sur a norte. Pero Lima tiene distribución muy peculiar, entra por la zona del sur, existe una garganta que se abre a San Juan del Lurigancho, hay contrafuertes que se detiene el aire allí. Lo mismo pasa por Cobas, Caraballo, contrafuertes, se detiene ahí. Es decir, no hay una fuga del aire, y el aire lleva tanta cantidad de suciedad, y las poblaciones que están en esos lugares están en permanente agresión a sus vías. ¿Por qué? El otro elemento que tenemos que entender, que en la estructura del alveolo vamos a tener los neumocitos tipo 1, que equivalen más o menos al 95% de las células, y son las células que nos van a ayudar al intercambio de gases entre la sangre y el alveolo. Pero además de neumocitos tipo 1, vamos a tener neumocitos tipo 2, que además de generar surfactantes, se van a convertir en unas células especiales que generan la reparación del alveolo. Cuando los neumocitos tipo 1 se dañan. Estos son las células precursora de neumocitos tipo 2. Hay una agresión, las células mueren y empieza a repararlas rápidamente. Entonces, si bien hay volumen de aire o sustancias que dañan a nuestros alveolos, tenemos mecanismos por los que empieza a repararse el alveolo y queda todo bien. Podemos estudiar medicina y estar en el curso de clínicas, pero si no hubiese eso, estaríamos todos con dificultades respiratorias. La agresión diaria de muchas sustancias va a generar una inflamación en los alveolos, generando una cascada de inflamación. Una inflamación aguda en el que va a haber neutrófilos altos, pero a la semana ya se convierte en inflamación crónica con los marcadores de linfocitos, macrófagos y una serie de citoquinas que van a generarnos una respuesta inflamatoria que van a destrozar la matriz citoplasmática. Por tanto, van a haber factores endógenos y factores exógenos. ¿Y cuáles son esos factores endógenos? Primero, en el cromosoma, los telómeros cortos de los cromosomas van a condicionar al envejecimiento precoz. ¿Ustedes recuerdan los telómeros que con cada división celular se van acortando? Cuando más se acortan, inicia la apoptosis, es decir, la muerte programada. Hay una serie de genes que tratan de mantener la longitud del telómero para que no haya esta apoptosis. Muchas personas tienen alterados estos genes. Por eso algunas personas hacen fibrosis y otras no. Entonces, ¿qué hacen los telómeros? Están vinculados con el envejecimiento biológico, son factores de inflamación y de estrés oxidativo, es un marcador de envejecimiento. Es un factor endógeno. El otro factor endógeno está en relación al polimorfismo de las mucinas, específicamente el MUC5B. El MUC5B viene a ser la capa aislante, la capa aislante de protección ante tanta agresión de cantidad de aire y sustancias sucias o dañinas para las vías respiratorias. Y se forma mucho más que el MUC5AC. Si hay una alteración genética por este polimorfismo, pues va a haber un aclaramiento mucociliar aberrante, es decir, la capa aislante no va a cumplir su función. Va a haber alteraciones en el microbioma, si hay una barrera, función de continuidad, aquí los microbiomas van a generar una respuesta inflamatoria innata, por tanto, generar daño. Y duran de forma más tardía y tener una progresión más lenta. Es decir, el MUC5, muy importante, si no hay una alteración del MUC5B, va a haber irritación. Otro factor endógeno. Recuerden, cuando trato de enfatizar algunas características, es porque pregunta el examen. Factores endógenos, fenómenos cortos, alteración del polimorfismo del MUC5. Otro factor endógeno viene a ser la senescencia celular, es decir, el envejecimiento de la célula. Por eso es que la fibrosis se va a presentar después de los 60 años, porque están envejeciendo. ¿Bien? Entonces lo que va a haber es células epiteliales tipo 2 envejecidos que no van a poder renovar adecuadamente las células alveolares tipo 1. Y otro elemento viene a ser el microbioma, ¿no es cierto? Si respiramos tanta cantidad de aire y sucio,
y nuestra extensión de la vía respiratoria del tamaño de un estadio, tiene que haber una capa aislante que nos proteja. Como no hay un circo, al daño repetitivo, no hay capa aislante, las bacterias que normalmente pueden estar en las vías respiratorias, ¿qué van a hacer? Agredir. Recuerden que la inmunidad es como el guachimán que mantiene todos tranquilos. Y si no hay guachimán, hacen todo lo que quieran. ¿No es cierto? Entonces, uno de esos es este microbioma. Las circunstancias favorables crecen y generan inflamación y evitan esta barrera que tenemos. Por lo tanto, generará inflamación. Pero también hay factores exógenos. Y hablamos de la calidad del aire, de las condiciones ocupacionales en las que hay polvos orgánicos, polvos de metales pesados, minerales, etc., ¿no? Pero también aquellas personas que fuman, hacer relación dosis-respuesta. Cuanto más fuman, más agresión. Hay una serie de sustancias que generan cáncer, pero también generan destrucción del epitelio, por tanto, agresión. Otro factor exógeno viene a ser las microlesiones. Y estas microlesiones recurrentes van a generar un epitelio alveolar envejecido y predispuesto genéticamente en el que va a haber una respuesta reparadora aberrante. Esa aberración va a ser el depósito excesivo de colágeno y material extracitoplasmático, generando desestructuración del parénquima pulmonar. Un parénquima que va a estar dañado y ese daño se va a expresar en alteración. En la patogenia entonces va a haber una serie de receptores, entre ellos el factor de crecimiento de los folículos o de los fibroblastos, y con la acción de las tiroquinasas o tirosinquinasas van a generar focos fibroblásticos. Este foco fibroblástico viene a ser el engrosamiento del alveolo. Sobre esos focos fibroblásticos van a intervenir otros elementos, el factor de crecimiento transformante beta, que va a ayudar que la fibroleptina empiece a generar miofibroblastos. Además de ello, pues, el hecho de que vamos a tener focos de fibroblastos va a estimular a la médula ósea a liberarse de 34 CD45, generando un círculo vicioso de generar más focos de fibroblastos. ¿Oye? ¿Y eso que va a reducirnos? Disminución del volumen pulmonar, una fibrosis avanzada. Si el pulmón no tiene las funciones adecuadas, vamos a tener hipoxia, ¿cierto? Además de la disminución del volumen pulmonar, la función pulmonar va a estar disminuida. Todo esto es el mínimo, pero menos de la mitad. Con capacidades, mira, 47%. Está respirando menos de la mitad. ¿Y qué va a generar eso? Una alteración de intercambio de gases que se va a traducir en la gasometría arterial, porque hay un engrosamiento del intersticio. El paciente va a terminar con oxígeno y se van a morir conscientes por falta de aire. Y es muy triste ver un paciente con fibrosis, ¿no? Varias sociedades, APS, RS, la japonesa y la latinoamericana, han propuesto esta clasificación de las enfermedades intersticiales. Las idiopáticas, las secundarias enfermedades autoinmunes, las que son por exposición al medio ambiente, las fibroquísticas y las arteriosis. Al inicio nos decía que no había sarcoidosis en nuestro contexto, pero ya en el hospital se han diagnosticado varios casos de sarcoidosis. Significa que sí tenemos sarcoidosis. Dentro de las idiopáticas tenemos anemia intersticial no específica. No tiene otro, ¿no? Tampoco no. Doctor, por momentos se va, pero luego vuelve a funcionar. Ya. En el extremo izquierdo, neumonías intersticiales idiopáticas, el MSIT, neumonía intersticial no usual. Eso es fibroelastosis pulmonar, el segundo, neumonía intersticial descamativa, el tercero, neumonías organizadas, neumonía intersticial linfoidea o linfocítica, neumonía intersticial aguda. Y esas márgenes celestes vienen a ser su capacidad de ser fibrosantes progresivas. Quiere decir que llega un punto en el que ya empieza a fibrosar y no hay retorno. Y si no hay retorno, es la muerte anunciada, ¿no? Es una condición terminal de vida. En las autoinmunes tenemos la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta de tejido conectivo, miositis, síndrome de Sjögren, vasculitis, lupus y otras enfermedades
reumáticos. Boicot. En las de exposición ambiental, a la cabeza va la neumonitis por hipersensibilidad. A ver, estoy seguro que más de uno en su casa va a haber paredes un poco humedecidas, tipo moho, que se da infiltración, ¿cierto? En los baños puede haber humedad, en los dormitorios. Estoy seguro que si vuestros papás son amantes de la madera, han hecho sus muebles con madera, y algunos de esos muebles ya son antiguitos, ya se están corroyendo por humedad. Allí generan esporas, polvos, que inhalamos desde nuestro nacimiento y vamos a generarnos un problema de broncoespasmo, que vamos a tener tos y bilancias, pero que en realidad está iniciando una neumonitis por hipersensibilidad, que se comporta como asma. Muchos de ellos tratamos como asma. Con una tomografía vamos a ver que hay lesiones tipo intersticial cefalocaudal, y que obviamente mejora con tratamiento de asma porque hay compromiso de bronquios chiquitos, pero el daño parenquimal es irreversible. En condiciones ocupacionales, asbestosis, cuando vengan a práctica y si hay suerte vendrá una paciente que lavaba el uniforme de su esposo que trabajaba en construcción, y antiguamente en las instalaciones de San Juan de Lurigancho se utilizaba Eternit. En el Eternit había asbesto, ella se portaría un asbesto, tiene placas pleurales, y ahora ya tiene daño renal que está en diálisis. Hay mucha gente así, hay mucha gente que no está diagnosticada, todo por exposición a asbesto secundario, ni siquiera directo. Ustedes no recordarán cuando teníamos el aeropuerto internacional a cambiándose, antes de que se cambiase, teníamos una estructura que se utilizaba en los techos muchas placas de asbesto para evitar el incendio. Cuando llegaron los terceros, han tenido que sacar todo ese asbesto y modificar las estructuras por esa exposición a asbesto. Quienes hemos usado el aeropuerto, ¿cuánto tiempo habríamos estado expuestos a asbesto? ¿No? Algunos locales de nuestro hospital, los antiguos, tenían asbesto. No voy a decir dónde. Y algunas de ellas de repente todavía tienen. Bueno, entonces siempre hay que tener cuidado, vamos a estar expuestos a asbesto. Las placas de freno de los carros, los discos de freno, tienen asbesto. Y si tienen carro y no le dan un buen mantenimiento, pisan mucho el embrague, pisan el feo, y eso es asbesto. ¿Es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Silicosis, que está ya en disminución por los controles ocupacionales, el pulmón del minero de carbón, beriliosis y algunas otras enfermedades de exposición. Berilios cuando trabajan por medicamentos. Pueden ser los anticuerpos monoclonales, pueden ser amidarola, nitrofuractoína, que puedan generar ese tipo de problemas. Radiación, quimioterapia, radioterapia en cánceres. Drogas ilícitas, todos los que les gusta aspirar, hay que tener cuidado. Tuve un protocolo de tuberculosis hace algunos años atrás. Le preguntaba a un paciente que entraba al estudio, que venía de ventanilla, y me las boca. No, eso es básico. Pero ¿qué inhalas? Vemos, ¿saben qué es vemos? Es la de varias drogas. Hay gente que inhala muchas cosas. Habrán visto todavía algunos niños y mujeres que inhalan, pero mal. Muy bien. Posinfecciosas. Después de la pandemia hemos tenido muchos casos de problemas restrictivos en los que terminaron con fibrosis, ¿no? En las quísticas tenemos las células de Langerhans, las linfoproliferativas, las proteinosas alveolares pulmonares, la linfancoleomiomatosis, sobre todo a las mujeres térmicas, las chicas damas, las conquistas pulmonares relacionados a la menstruación y otros. Y las enfermedades que les dije que tenemos en el país. Aproximadamente el 30% de todas las enfermedades intersticiales tienen una asociación con la enfermedad autoinmune. Por tanto, si tienen un paciente con fibrosis, están en la obligación de descartar que tenga otra enfermedad reumatoidea. ¿Bien? En el diagnóstico, vamos a decir que la fibrosis pulmonar es crónica o
puede ser progresiva, es progresiva y de causa desconocida en el caso de los idiopáticos. Pero aquellos que son secundarios de enfermedades reumatológicas, ahí está la explicación: artritis, esclerodermia o esclerosis sistémica, Sjögren, etc. Su incidencia aumenta con la edad, varones, afectando típicamente varones entre la sexta y la séptima década de vida. También hay damas. Las enfermedades reumatológicas, ¿a quiénes da más? Deberá considerarse en individuos que presenten una clínica insidiosa. ¿Cuáles? Disnea de esfuerzo, tos sin expectoración, crepitantes inspiratorios bibasales en la exploración física, el famoso velcro, y en ocasiones atropaquias asociadas, pero ya en condiciones avanzadas. En historia clínica, que tengo que preguntar, exposición ambiental por los factores exógenos que hemos hablado, drogas, fármacos neumotóxicos que ayuden al privado de conectivopatías, o sea, estudio inmunológico. Aunque en muchas ocasiones tienen un significado incierto, la exposición a antígenos clínicamente significativos, como neumonitis por hipersensibilidad. Muchos vían mascotas lumíferas, ¿no? Las caspas de las plumas son muy dañinas. Y quienes son esnovistas de una época en que llegaban almohadas de pluma, edredones de pluma, casacas de pluma, empezaron por la tos. Porque aquí van las casas. Hay que tener mucho cuidado. Quienes duermen con sus mascotitas, sobre todo las damas, quienes crían pajaritos, canaritos australianos, hay que tener mucho cuidado. ¿Bien? Para la historia clínica, clasificamos por edad quienes podían generar determinada enfermedad. Cuanto más jóvenes, o la genopatía, la hepatitis, cistiosis arteriosa. Mayores de 50 ya, fibrosis pulmonar hepática o la antecedentes familiares por el fenómeno corto y las alteraciones genéticas transmisibles. Hábito tabaco, neumonía intersticial descamativa, bronquiolitis, histocitosis X. Cuando me iniciaba como neumólogo, atendía a una paciente que era gerente de una transnacional que vendía oils. No sé si han visto la marca Megapasa. Fumaba un montón, bastante. Y cuando le tomé los exámenes, era una fibrosis. Como tenía seguro social, lo mandé a Almenar a bañarse en el trasplante pulmonar. 5 años después, en una Navidad, llegó un paquete, un regalo de juego de oils. No entendía de quién ni cómo. A los 5 minutos ya cansaba. Quería comprar. Y me explicó, efectivamente, le programaron para un trasplante pulmonar y que durante esa semana iba a recibir su tratamiento. No le he vuelto a ver, espero que esté bien. ¿Por qué? Porque fumaba. El hábito tabáquico genera intersticial descamativa, neumonía intersticial descamativa. Historia ocupacional, orgánicos y no orgánicos, no se olviden de la compromiso histórica de sensibilidad, no se olviden de la neumocognosis, de la asbestosis. Uso de fármacos. Bleomicina, cuando hay un derrame pleural en casos que se hayan operado, se hace lo que se llama pleurodesis. Quiere decir, irritar la pleura, hacer que cicatrice y evite eliminar la fibra. Para eso utilizamos bleomicina. Esta bleomicina también puede generar fibrosis pulmonar. Radioterapia y enfermedades de colangenopatía. Esto es muy importante. Todo paciente con colangenopatía debe tener una tomografía pulmonar, en mi opinión, y un estudio funcional por neumólogo. ¿Qué manifestaciones clínicas? Disnea de esfuerzo progresiva, tos seca, alguna vez se hemoptisis en el gangliomiomatosis, melanoptisis en los que trabajan en carbón y cocina, las anticucheras, dolor torácico subesternal o prolífico con la tos frecuente. Cuando son damas, pregunten bien, ¿esa tos hace que se escape la orina? Eso es una tos severa. ¿Bien? En algunos de ellos puede haber atropaquia. Recuerden la angulación, preguntas en biología y cómo es la atropaquia. En condiciones para el sibilancias, producen neumonitis por hipersensibilidad, se confunde con asma. En condiciones avanzadas de enfermedad pulmonar, en que hay hipertensión pulmonar, purificación celular, edemas de la pulmonar. Y la auscultación debe centrarse en indicar los críticos tubéricos. Donde se ausculta es importante valorar, en las bases posteriores y laterales. ¿Bien?
Este estudio de Bello ha sido correlacionado con significancias estadísticas muy importantes, tanto por tomografía y valoración concreta. Las manifestaciones de enfermedad de tejido conectivo puede haber derrames pleurales, engrosamientos pleurales, enfermedad de tipo aretinoide o de la tráquea, como el síndrome de Sjögren, como todo se seca, genera anemia, puede haber bronquiectasia, bronquiolitis. En el parénquima una serie de patrones de daño, entre WIP, NST, es decir, NIU o NINE, que llaman también, neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, hemorragia alveolar como en lupus, neumonitis aguda, hipertensión pulmonar vasculitis. Tenemos una paciente hospitalizada en Leumo que tiene fibrosis pulmonar y cuando inició un Interamic ha hecho una especie de vasculitis, pero esa vasculitis no se reporta como efecto colateral del Interamic. Hicieron la biopsia y se dio vasculitis a vasos pequeños. Ahora, para poder dar una nueva terapia, estamos viendo que le hagan una nueva biopsia. Es una paciente con fibrosis avanzada. Quienes están en prácticas, ojalá que lo puedan ver la próxima semana si no se encuentran. Va a haber nódulos reumatoideos en el pulmón, en la pleura, es importante adaptar, ¿no? En las imágenes, pues la identificación de panal va a ser en tomografía de alta resolución, no en radiografía. En radiografía vamos a ver cuando ya está avanzada. ¿Bien? El gol estándar para el diagnóstico de fibrosis en imágenes es tomografía. Tomografía de alta resolución, que significa una colimación muy importante.